El Río Grande de la Magdalena, conocido también como Río de la Patria, Río de la Vida, Río de las Oportunidades, Río Pez, Río de las Montañas. Principal arteria fluvial del país, motor del desarrollo económico, ruta ancestral para comunidades indígenas, vía de comunicación para las ideas independentistas. Fuente de sustento para más de 7 millones de personas que habitan en sus márgenes, desde su nacimiento en los Andes hasta su desembocadura en el Mar Caribe. Símbolo cultural y motivo de inspiración para escritores, pintores, artesanos, músicos y poetas. Si el gran río de la Magdalena muere, muere la vida. Bueno, aquí vamos en la difícil actividad de la pesca. Arnulfo ha echado la atarraya varias veces. 2-0. Nada. Párela. Quizás hoy podría pasar todo el día así. El río va algo crecido. Déjela Pero bajar un poquito. si no hay pesca, lo que ha habido es gastos. Este diario vivir podría condenar al hambre, pero también es la manera como muchísima gente en Colombia se sostiene. De alguna manera Arnulfo ha aprendido a través de esta práctica el valor de la naturaleza, el valor del cuidado del agua, que es uno de los ejes centrales del gobierno que proponemos para Colombia. Combinar pesca y agricultura, por tanto, aquí, que es una actividad que yo denomino anfibia, es clave en este largo recorrido del agua por Colombia, por ciénagas, por humedales, por ríos, donde miles y miles de familias trabajadoras se sostienen y sostienen a sus familias. Logramos un pescado muy pequeño. Para el gato. Para el gato, dice Arnulfo, de la paz en Colombia es quizás hoy el principal objetivo de la sociedad colombiana. Y la paz es que Arnulfo pueda tener ingresos para una vida digna, para que sus hijos estudien en la universidad, como difícilmente hoy lo están haciendo, para que su casa pudiera tener una mejor estabilidad. La paz quizás es que este río otra vez se llene de vida y de pesca. La paz quizás es también que aquí pudieran pasar rutas turísticas y el turismo se convirtiera en una gran expansión del trabajo en Colombia. Seguimos con nuestras labores aquí junto a Arnulfo aprendiendo el diario vivir del pescador en Colombia. Los datos nos indican eso, que hemos crecido en número de visitantes extranjeros de manera importante, con cifras de 2 dígitos de crecimiento. Es probable que para este año, cuando finalice, hayamos sobrepasado los 10.000 millones de dólares de divisas. Claro, hay un turismo que también sale de Colombia y al final la balanza hay que establecerla bien. Pero 10.000 millones de dólares en divisas de turismo en Colombia significa que sobrepasamos las divisas carboneras. Que el captador en términos de divisas más importante de Colombia ahora sigue siendo el petróleo, pero el segundo es el turismo. Y el turismo puede alcanzar el petróleo. Y eso significa que en solo 2 años hemos andado muy bien y rápido.
porque esto fue lo que propusimos en la campaña electoral. El gobierno del cambio ha tenido un enorme éxito en el turismo. Este año que acaba de pasar logramos 6.700.000 visitantes extranjeros. Cuando recibimos el gobierno habían 3. Ha sido un crecimiento espectacular. El turismo trae dólares, obvio, de mi amigo Trump, dólares, pero no van a una empresa sola, como en el caso del Cerrejón, o aquí, Cerro Matoso, sino que van al dueño del restaurante, a la dueña del restaurante, a la dueña que pone un hotelito, a la que vende artesanías, al que trabaja en el hotelito, se irriga en la sociedad. Es una riqueza más democrática que viene del exterior. Los cruceros de lujo por los más importantes ríos del mundo, como el río Nilo en Egipto, el Mekong en Asia o el Rin, el Volga y el Danubio en Europa, son hoy un segmento del turismo internacional que crece a pasos agigantados. Para Colombia, la gran noticia es que este año se dará inicio a este tipo de cruceros por el río Magdalena, los cuales, en una primera fase, llegarán hasta el puerto de Mompox. Estamos muy contentos porque el mundo está mirando hacia Colombia y el hecho de que nos estén mencionando en ese tipo de publicaciones es muy importante. Hay turistas en el mundo que están pendientes de las recomendaciones de estas publicaciones y las siguen para tomar sus decisiones de viaje. Entonces es importantísimo que hayan puesto dentro del ranking a destinos como Mompox y el río Magdalena. ¿Y por qué? Porque allí está ocurriendo algo muy importante y es que para los turistas internacionales hacer recorridos por los ríos, hacer cruceros fluviales está cobrando cada vez más importancia. Eso está ocurriendo en todo el mundo y Colombia tiene una oferta inigualable y única para mostrar, y es el recorrido por el río Magdalena para llegar a un destino tan importante como lo es Mompox, con toda la historia que tiene, con su arquitectura, su patrimonio y también la cultura. Entonces tenemos hoy en día un producto turístico que funciona muy bien, que se encaja muy bien con las expectativas y los gustos que tienen los viajeros. Bueno, primero hay que decir que ya no es un anuncio, ya es una realidad. Zarpará el primer crucero por el río Magdalena. El río Magdalena sabemos que ha sido catalogado a nivel mundial como uno de los destinos turísticos más importantes en este planeta, más importante a nivel mundial, y eso creo que se convierte también para nuestro país en uno de los principales atractivos y que va a dar un desarrollo turístico para el país y para la región, para estos 13 departamentos, para estos 130 municipios, para estas 7 millones de personas que viven a la orilla del río Magdalena. De manera que esta realidad de que podamos tener cruceros recorriendo y navegando en la principal hidrovía de nuestro país es una apuesta no solamente turística para ser reconocida a nivel nacional, sino ser reconocida a nivel mundial. Creo que tiene que ver con un esfuerzo que el señor presidente Gustavo Petro ha venido realizando a través de lo que planteó en su Plan Nacional de Desarrollo en el sentido de reorganizar el territorio en torno a las aguas. A partir de eso se han generado toda una serie de iniciativas y discusiones a nivel regional, particularmente en los departamentos del Atlántico y de Bolívar. Se ha avanzado en esa idea de poder nuevamente posicionar al río Magdalena como elemento articulador, como elemento que facilitó durante mucho tiempo el tránsito de mercancías, personas e ideas a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX. En su lista anual de los 52 destinos turísticos internacionales más recomendados para el 2025, el diario The New York Times ubica el río Magdalena en el puesto 17 y anuncia que el primer crucero fluvial zarpará durante el primer trimestre del año, liderado por la compañía naviera estadounidense AMA Waterways, que cuenta con más de 20 años de trayectoria operando cruceros por distintos ríos del mundo. Dos de sus más importantes barcos, el AMA Magdalena y AMA Melodía,
cada uno con capacidad para 60 huéspedes, ya están siendo acondicionados para cumplir este recorrido. Según lo previsto, en itinerarios de 7 días y 7 noches, los pasajeros zarparán de Cartagena y desembarcarán en Barranquilla, donde tendrán la oportunidad de vivir la experiencia del carnaval folclórico más importante del país. Los barcos harán el viaje de vuelta, llevando a un nuevo grupo de turistas. Durante el recorrido, los pasajeros podrán experimentar la gastronomía local, espectáculos de música y danza, artesanía indígena, avistamiento de aves y fauna endémica, como las especies de manatíes y caimanes que el escritor Gabriel García Márquez describió en sus relatos de Viaje por el río. Las paradas portuarias, elegidas por su importancia cultural y ecológica, incluyen Mompox, el emblemático puerto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Magangué, Calamar, El Banco, Santa Bárbara del Pinto, el Canal del Dique y San Basilio de Palenque, el primer pueblo de esclavos libres de América. Al igual que Nueva Venecia, un caserío construido sobre pilotes de madera en medio de la ciénaga, en la que se mezcla el agua salada del mar con las aguas dulces del río Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso ha hecho que ya 2 empresas hayan decidido comenzar a funcionar con cruceros que entran por el río Magdalena y luego salen por el Canal del Dique. Entonces comienzan en Barranquilla y terminan en Cartagena. Ese es un recorrido muy interesante por el cual pues, los turistas están dispuestos a pagar y se van a encontrar con las maravillas que tienen los diferentes municipios a lo largo del río Magdalena. Es muy importante que ese turismo internacional está interesado en conocer esos otros sitios que no habíamos desarrollado turísticamente, como por ejemplo Cartagena. Cartagena ya está posicionado a nivel internacional como un destino muy importante, pero ahora comienzan a posicionarse otros lugares como Mompox y los otros municipios ribereños del río Magdalena, y este crucero de lujo que va a recorrer el río Magdalena va a mostrar esto. Ahora, hay algo muy importante y es que el hecho de que el crucero recorra estos lugares va a hacer que otras personas quieran llegar a esos municipios y no necesariamente llegando en el crucero de lujo, sino que otros medios de transporte se van a utilizar para visitar estos municipios. Y eso nos compromete más para poder garantizar esta navegabilidad, esta navegación en el río Magdalena, donde vamos a tener la posibilidad a través de nuestro plan de monitoreo, a través de nuestro plan de mantenimiento, a través de los equipos bajo el modelo del fortalecimiento de las capacidades del Estado y de nuestra corporación, poder garantizar que estas embarcaciones puedan desarrollar los 360 días del año las actividades de turismo. Ahora, en términos culturales y en términos históricos, es fundamental, creo yo, porque nos remite al posicionamiento de ciertos espacios que precisamente durante esos siglos jugaron un papel preponderante en la vida económica, intelectual y política del país. Espacios que, infortunadamente, producto de la centralización, fueron perdiendo importancia. Si uno piensa en Magangué, en Mompox, en Honda, por ejemplo, que fueron centros que estuvieron interconectados, centros de vanguardia, centros por los cuales circularon ideas radicales de independencia o que facilitaron la articulación de la economía colombiana con el resto del mundo a lo largo del siglo XIX y parte del XX. Posteriormente, cuando se centraliza el país, terminan siendo unos espacios casi que marginales, olvidados para parte de la sociedad colombiana. Entonces, al posar nuevamente el gobierno nacional la mirada sobre esos espacios, lo que está logrando o lo que se está logrando es que nuevamente podamos contar historias asociadas a ese río, un río que articuló parte del territorio nacional durante todo el siglo XIX, un río lleno de historias. Para el presidente Gustavo Petro, la recuperación de la riqueza histórica, cultural, económica, social y ambiental del río Magdalena, que estuvo abandonado durante muchas décadas, está dentro de las prioridades de su administración. El Gobierno Nacional avanza en este propósito a través de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena. El río Magdalena es la principal hidrovía que tiene este país. Hay que recordar que son más de 1.500 kilómetros que recorre el río Magdalena
desde su inicio, más exactamente allá en el macizo colombiano, entre el departamento del Cauca y el departamento del Huila, recorriendo más de 130 municipios, recorriendo más de 13 departamentos, hasta llegar a su desembocadura en Bocas de Ceniza en el departamento del Atlántico, más exactamente en la ciudad de Barranquilla. Gran porción del país en la cual recorre el río Magdalena representa hoy un poco más del 80% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Hay que recordar que estamos hablando de un poco más de 30.000 puestos de trabajo directamente que se generan a través de la navegación del río Magdalena y todas las acciones precisas que se desarrollan en este sentido. Este gobierno, a través de Cormagdalena, no ha escatimado esfuerzos. Por eso, desde el año 2023, 2024 y lo que va del año 2025, hemos garantizado la navegación del río Magdalena. Hemos estructurado un plan de mantenimiento del río Magdalena que hasta el momento ha tenido una inversión cercana a los 500.000 millones de pesos. Estas inversiones se han hecho desde el distrito de Barranca Bermeja hasta el puente Pumarejo en la ciudad de Barranquilla y desde el puente Pumarejo de la ciudad de Barranquilla hasta la desembocadura del río Magdalena, más exactamente en Bocas de Ceniza. ¿Qué ha permitido estas inversiones? Mejorar en casi el 10% el movimiento de carga que se mueve en esta región, más exactamente en el puerto o en el canal de acceso al puerto de la ciudad de Barranquilla, donde en el último año estuvo una cifra histórica. Llegamos a los 13.4 millones de toneladas de movimiento de carga en esta zona, superando casi en un 9% el año inmediatamente anterior, refiriéndonos al año 2023. Pero no nos hemos quedado solamente en eso, hemos fortalecido las capacidades del Estado a través de la adquisición de equipos que permitan garantizar estos trabajos. Es por eso que hemos adquirido una draga que tendrá un trabajo permanente, constante, entre el distrito de Barranca Bermeja y el distrito de Mompox en el departamento de Bolívar. Una inversión que supera los 25.000 millones de pesos y que llega a ser equipo con otros equipos que tenemos en la corporación, como es la Cormagdalena 1. El trabajo de Cormagdalena también incluye inversiones en compra de equipos de monitoreo y en protección y conservación de los ecosistemas del río Magdalena. Gracias al trabajo de Cormagdalena, gracias al trabajo del gobierno nacional, que ha permitido un calado estable, un calado que ha generado confianza, un calado que ha permitido que grandes embarcaciones entren a nuestro país por Bocas de Ceniza y que hoy posibilita un incremento de casi el 10% en la carga que se mueve en nuestro país y en esta zona donde tiene incidencia el río Magdalena. De manera que esa recuperación de confianza con las comunidades ribereñas, el trabajo decidido para garantizar la navegación del río Magdalena, nos permite soñar en la posibilidad de tener un río recuperando ese ecosistema y también permitiendo ese movimiento de carga importante. Además, recordando que hace parte también del plan intermodal del Plan Nacional de Desarrollo en estos momentos, donde la hidrovía coge fuerza, donde la hidrovía del río Magdalena se convierte en una posibilidad importante en el tema intermodal para mover la carga de todo este país. El Fondo Nacional de Turismo, Fontur y el Ministerio de Comercio vienen impulsando un conjunto de proyectos para fortalecer el turismo en los distintos municipios ribereños. Hemos desarrollado proyectos de infraestructura en varios lugares. Quisiera mencionar uno en particular en Mompox, que se llama la Albarrada de Mompox, y es este lugar a orillas del río Magdalena, en el cual desarrollamos unas obras de urbanismo y algunas senderos, ciclorrutas y además canchas de fútbol y de baloncesto. Este lugar, antes de nuestra intervención, era un lugar que la población evitaba y que relacionaba con problemas de seguridad, y nadie lo visitaba
en la noche. Hoy en día, con esta obra, tenemos un lugar que es un atractivo turístico, un lugar donde los pobladores de Mompox se reúnen a disfrutar de la noche, porque además quedó con muy buena iluminación, y es el lugar donde los jóvenes llegan a jugar fútbol y baloncesto, puede ser hasta las 2 de la mañana. Entonces este lugar se convierte ahora en un sitio muy importante para el desarrollo turístico de Mompox, y es una obra de infraestructura en la que invertimos 13.000 millones de pesos. Así estamos desarrollando pues otro tipo de obras, por ejemplo, de mantenimiento de fachadas en otros municipios a lo largo del río Magdalena, para que unido a mejores fachadas y algunas obras de urbanismo, le podamos ofrecer a esos turistas que van a estar llegando allí una mejor cara de lo que es Colombia y de lo que pueden encontrar en estos municipios. No hay que olvidar que Mompox es emporio de gastronomía, danza y artesanías de la filigrana. El talento de los colombianos está presente en todos estos lugares y realmente tenemos la fortuna de tener una cocina tradicional muy importante y unas artesanías también que hacen que los turistas pues queden sorprendidos con el tipo de cosas que pueden encontrar. Los prestadores de servicios turísticos se están preparando para la llegada de estos cruceros y para la llegada de los turistas, y nosotros estamos desarrollando algunos proyectos con los cuales queremos apoyar ese proceso de preparación. Y claro, hay que preparar para que haya unos guías turísticos, hay que preparar para que las personas que están encargadas del tema de la cocina tradicional tengan mejores prácticas. Eso lo estamos haciendo y de esa manera apoyamos estos destinos con temas de infraestructura, también de competitividad, que sería el mejoramiento de las capacidades, y adicionalmente desarrollamos proyectos de promoción en los que hacemos que el destino tenga mayor presencia en medios de comunicación tradicionales o digitales, y que puedan desarrollar eventos que inviten a los colombianos y a turistas internacionales a visitar esos destinos en diferentes momentos del año. Navegaban muy despacio por un río sin orillas que se dispersaba entre playones áridos hasta el horizonte, pero al contrario de las aguas turbias de la desembocadura, aquellas eran lentas y diáfanas y tenían un resplandor de metal bajo el sol despiadado. Fermina Daza tuvo la impresión de que era un delta poblado de islas de arena. Así describía Gabriel García Márquez un paraje exuberante del río Magdalena durante el viaje en un barco realizado por Fermina Daza y Florentino Ariza, los personajes principales de su novela El amor en los tiempos del cólera, en la que el premio Nobel reconstruye la historia de sus padres. Otra de sus obras célebres, como El general en su laberinto y Crónica de una muerte anunciada, tienen como escenario el universo mágico del río Magdalena, que ha sido fuente de inspiración no solo para él, sino también para artistas y creadores como el poeta Candelario Beso. Parte de la transformación de la literatura nacional, si uno piensa en Candelario Beso, por hablar del momposino, poeta momposino, tiene que ver precisamente con los cantos de los bogas, que eran las personas encargadas de mover las embarcaciones y de surcar el río Magdalena a partir de la fuerza de lo que en su momento llamamos los bogas. Y precisamente Candelario Beso le brinda una importancia a las manifestaciones, expresiones culturales asociadas a la vida del río Magdalena. El río Magdalena es, como lo dijo García Márquez, el gran río de la patria. El folclore del Caribe colombiano está hecho de referencias al río. El Carnaval de Barranquilla es un hijo del río Magdalena. Si uno empieza a analizar el universo creativo de García Márquez y lo relaciona con las aguas, van a aparecer múltiples espacios que están condensados en algunas de sus obras. Si uno piensa en La Mojana, por ejemplo, que es una subregión de la costa caribe colombiana, a la cual también el señor presidente y varias iniciativas del Ministerio de Ambiente han estado centradas en la recuperación de ese espacio. Si uno piensa, en ese territorio, allí encuentra que Sucre juega un papel fundamental en la vida literaria, en la creación de García Márquez, las primeras obras, La mala hora, por ejemplo,
tiene como espacio a Sucre, Sucre, Crónica de una muerte anunciada también hace alusión a ese territorio, y poco a poco, cuando uno va observando la manera como la obra se va construyendo, las aguas aparecen allí como protagonistas. El mismo río Magdalena va a aparecer nuevamente en otros textos, como tal vez El general en su laberinto, por ejemplo, por hablar de una de las obras que tiene al río Magdalena como protagonista. En el larguísimo recorrido del río dividiendo el país, uno encuentra distintas motivaciones, distintas razones para temerle, para agradecerle y para cantarle. Este es un río a lo largo del cual se van estableciendo pueblos y pueblos y pueblos, y eso hizo el país. Es el fundador de nuestra nacionalidad. Recobrar el tiempo perdido para proyectar el río hacia un mejor futuro. Esta es la ventana de oportunidades que se abre con iniciativas como los cruceros por el río Magdalena. Podríamos decir que Mompox y los otros municipios a lo largo del río Magdalena están de moda, tienen una oferta turística muy importante para mostrar y van a llegar allá miles de turistas en diferentes momentos del año para conocer esa riqueza y aprovechar que hay oferta gastronómica, que hay eventos culturales y que hay riqueza natural. Por ejemplo, en Mompox la Semana Santa va a ser espectacular, es algo que nosotros ya estamos desde ahora apoyando y Mompox se está preparando para ofrecerle a los turistas una Semana Santa diferente, única y muy especial para los turistas que van a visitarla en la Semana Santa. Consideramos indiscutiblemente que es una gran apuesta turística, es el reconocimiento al trabajo, es el reconocimiento a la confianza en Colombia, a la confianza en nuestro país, para que muchos colombianos y muchos extranjeros puedan conocer la magia, puedan conocer la magnitud, puedan conocer el impacto natural y los paisajes más hermosos de este país que se desarrollan alrededor de nuestro río Magdalena. Inevitablemente es una gran apuesta turística para Colombia. Yo lo que creo es que estamos ante una posibilidad, y siento que el señor presidente lo ha interpretado de buena manera, en el sentido de somos capaces de reorganizarnos en torno al agua, y esa posibilidad nos hace llevar a pensar algo que digo textualmente y que alguna vez el presidente mencionó, en que las aguas tienen un pasado. Es decir, si somos capaces de entender que las aguas tienen un pasado, vamos a estar mejor posicionados para enfrentarnos a lo que en términos ambientales nos estamos enfrentando como sociedad, pero al mismo tiempo de recuperar las memorias de unos espacios que son centrales y son importantes para la vida cultural del país. Su potencialidad entonces está allí. Esa es la condición objetiva para que seamos una de las grandes capitales del turismo mundial. La belleza, la historia, la cultura, la magia tanto de la naturaleza y sus vegetales como la de los seres humanos que se puede encontrar aquí.